Detente. Antes de que revises tu estado de cuenta este mes, tienes que saber esto. Hay 3 errores silenciosos que le están robando miles de pesos a tu retiro ahora mismo y la mayoría de los mexicanos ni cuenta se han dado. Hoy en Finanzas para Mexas te entregamos la guía de supervivencia definitiva para que tu Afore trabaje para ti y no al revés. Totalmente. Bienvenidos a toda nuestra comunidad. Hoy vamos a desmenuzar toda esa información que a veces nos ocultan en las letras chiquitas institucionales. Es urgente entender los datos duros y reales de este 2026 para asegurar ese futuro financiero, porque la verdad, nadie más lo va a hacer por nosotros. Para arrancar, quiero poner una pregunta súper fuerte sobre la mesa, de esas que nos hacen dudar de todo. ¿De verdad elegir mal administradora hoy podría costar hasta el 30% del dinero en el futuro? Te juro que cuando uno lee los reportes suena una exageración total. O sea, ¿cómo es que un simple trámite administrativo que haces una sola vez puede tener un impacto tan brutal en tu vida entera? Fíjate que no es ninguna exageración. Hablamos de un 30% de impacto real y directo a la cartera. Según los datos oficiales y todas las proyecciones de la CONSAR para este 2026, la brecha que existe entre el fondo con el mejor desempeño y uno con bajo rendimiento se va multiplicando silenciosamente, todo gracias a la magia, o a la tragedia, del interés compuesto. Al final de unas 3 o 4 décadas de vida laboral, ese pequeño diferencial que ignoraste tiene el poder matemático de tragarse literalmente una tercera parte de la pensión. Imagínense llegar al momento del retiro, a esa etapa donde ya quieres descansar, y darte cuenta de que perdiste un tercio de todo el esfuerzo de tu vida por pura desidia, por no revisar un simple indicador. Híjole, para evitar esa pérdida masiva, tenemos que entender de qué indicador estamos hablando. Pasemos de lleno a nuestra primera sección. ¿Qué es el indicador de rendimiento neto, o IRN? A ver, para alguien que no es actuario, que no es un analista financiero de Wall Street, ¿cómo debemos entender este famoso indicador en palabras de a centavo? Agárrense porque este es el mero mole de finanzas pamecas. El indicador de rendimiento neto, o IRN, es simplemente la fórmula maestra que define el futuro de cualquier pensión en nuestro país. En términos llanos, es el rendimiento bruto que genera la institución invirtiendo el capital en los mercados, menos las comisiones que te cobran por administrarlo. Y aquí hay un detalle técnico importantísimo que la banda debe saber. No es solo el dato de ayer o de la semana pasada, es un promedio ponderado súper robusto que toma el 50% del desempeño de los últimos 10 años, el 30% de los últimos 5 años y el 20% de los últimos 3 años. Básicamente, evalúa la consistencia real, sin trucos publicitarios, de qué tan buenos son manejando el ahorro de la gente a través del tiempo. Me fascina esta analogía para aterrizarlo en la vida diaria. Si ponemos frente a frente un 3% de inflación, que vendría siendo más o menos lo que sube la renta o la despensa, contra un 8% de poder de pensión gracias a un buen IRN, ¿cómo opera esto en la realidad del trabajador? Esta es la magia matemática que todos en nuestra comunidad deben dominar. Piénsalo así. Si el costo de la vida sube un 3%, pero el IRN de la cuenta está en 8%, significa que no solo estás protegiendo tu lana del golpe de la inflación, sino que estás activamente comprando un 5% más de poder de pensión real cada año. El poder adquisitivo crece un 5% anualmente sin que muevas un solo dedo, puramente por estar parado en la administradora correcta. Queda clarísimo. El dinero tiene que trabajar más rápido que los precios. Pasemos al factor 1. Las IEFORES generacionales. Para entender las reglas de este juego siempre surge esta duda. ¿Cómo es que la edad de una persona dicta automáticamente su estrategia de inversión sin que nadie le pregunte nada? Es un mecanismo muy brillante, la verdad. Desde hace unos años el sistema en México evolucionó a 10 IEFORES generacionales. Lo interesante aquí es que la asignación es 100% por año de nacimiento, y el dinero se queda en esa misma cajita. Por ejemplo, los más jóvenes, los nacidos después de 1995, caen en la básica inicial. Como tienen décadas por delante para recuperarse de cualquier tropezón, esta IEFORE invierte con una estrategia de mucho mayor riesgo y recompensa, metiendo más capital en acciones de empresas y renta variable. Y conforme la persona se va acercando a la edad de retiro, el fondo, de manera automática e inteligente, se vuelve mucho más conservador para proteger lo que ya se ganó. Por eso siempre decimos, si la banda joven ve caídas temporales, cero pánico. Su estrategia está diseñada para crecer a larguísimo plazo. Y justo hablando de los más jóvenes, si revisamos los datos fresquecitos de 2026 para esta básica inicial, vemos a un Profuturo dominando la tabla con un 8.64%, seguido muy de cerca por Sura con 8.17%. Pero luego te vas al fondo y ves opciones como Invercap rezagadas en un 7.50%. A simple vista, cualquiera diría, bueno, un punto porcentual no es el fin del mundo.
¿Por qué estar en ese nivel del 7.50% es tan increíblemente peligroso? Porque ese punto porcentual es un asesino silencioso de tu riqueza. Un punto suena a nada en un año, pero imagina ese 1% de diferencia aplicándose al total de tus ahorros y luego multiplicándose año con año durante 40 años seguidos de vida laboral. Estar en la administradora del fondo de la tabla literalmente significa regalarle meses o hasta años de tu propio sueldo a la ineficiencia de otros. Por eso hay que ser súper agresivos buscando siempre estar en la cima de estos rankings. Totalmente de acuerdo, no se vale regalar el trabajo de toda una vida. Eso nos lleva directo al factor 2, la montaña rusa del mercado. Sé perfectamente que hay una ansiedad tremenda en la comunidad cuando llega el estado de cuenta y ven números rojos o negativos. Da la sensación inmediata de que el dinero desapareció, de que se esfumó. Es una reacción superhumana y natural, pero la realidad nos muestra otra cara muy distinta, un espectacular 16%. Fíjense, a pesar de toda la volatilidad global, las guerras, las noticias alarmantes en la tele, el rendimiento promedio del sistema de enero a diciembre de 2025 fue de un impresionante 16%. De hecho, en ese año se generaron plusvalías por más de 1.1422 billones de pesos. Si nos echamos un paso para atrás y miramos la historia completa del sistema, el rendimiento nominal histórico se mantiene en un sólido 10.7%. El sistema es una máquina que funciona maravillosamente bien si le damos el tiempo de trabajar. Entonces, vamos a debatir esto de frente. Si el sistema funciona tan increíblemente bien, ¿qué demonios son esas famosas minusvalías y por qué la regla de oro, la inquebrantable, es no entrar en pánico? Es vital entender esto. Una minusvalía es pura y llanamente una pérdida en papel, es temporal. Imagina que compras una casa y mañana hay una crisis en tu colonia y baja de precio. Tú no perdiste dinero real a menos que entres en pánico y decidas vender la casa este mismo día, barata. En tu retiro es igual. Si haces un cambio de administradora justo en medio de una minusvalía, ahí sí hace real esa pérdida porque vendes barato. El largo plazo es el único horizonte que nos debe importar. Y para probarlo, un dato contundente que vuela a la cabeza, hoy en día alrededor del 57% de todo el dinero acumulado en el sistema nacional son puros rendimientos generados. Más de la mitad de ese dinero no salió de nuestro esfuerzo diario, salió exclusivamente de las ganancias que generaron las inversiones. ¡Qué joya de dato! Saber que más de la mitad es ganancia pura te da muchísima paz. Ahora, pasemos al factor 3, comisiones y gestión. En la comunidad siempre existe la duda sobre lo que nos cobran estas instituciones. Muchos dicen, pues me voy con el que cobre menos y asunto arreglado. ¿Deberíamos simplemente cazar la comisión más barata del mercado y ya? Híjole, ese es un error trágico y muy común. El 0.538% que estamos viendo es la nueva comisión promedio más baja aprobada por la CONSAR para este 2026. Y claro, es una excelente noticia que el costo de administración siga bajando por ley, pero enfocarse únicamente en quién te cobra menos es la peor estrategia financiera que puedes tener para tu retiro. Exacto, y aquí es donde entra nuestra frase de oro. No busques la comisión más baja, busca el rendimiento neto más alto. Eso es lo que realmente te llevas a la bolsa. Recordemos que el IRN del que hablamos al principio ya descontó esa comisión. Así que hablando fríamente de matemáticas, vale la pena pagar una fracción más en comisión si ese equipo de expertos te va a entregar un rendimiento brutalmente superior al final de cada año. Y para que esto no se quede nada más en pura teoría de libro de texto, vamos a aterrizarlo. Pasemos al siguiente punto. El caso práctico, o como me gusta llamarlo, la diferencia de los 370,000 pesos. Analicemos este ejercicio matemático que es súper visceral, basado directo en las fuentes oficiales para que veamos qué está en juego realmente. Imagina que tenemos el mismo ahorro base de $1,000,000, dejándolo trabajar tranquilamente durante 10 años. En el escenario A, la persona elige una administradora top de la tabla que le da un 8% de IRN. Y en el escenario B, por pura desidia o por no informarse, otra persona se queda en una que apenas le da un 6% de IRN. Hablamos de la misma edad, el mismo sueldo, el mismo esfuerzo de ahorro, solo diferentes gestores. Y aquí es donde cae el peso de la realidad por ignorar la tabla de rankings. 370,000 pesos de diferencia. En solo 10 años, el que se quedó en el escenario del 6% acaba de dejar sobre la mesa más de $1/300,000, todo por no tomarse literalmente 15 minutos en el celular para hacer un cambio de administradora. Es una fuga de capital masiva, un robo silencioso permitido por pura inactividad. Y esa cifra de verdad nos obliga a detenernos y hacernos una pregunta muy seria. Más allá de los porcentajes, de las gráficas abstractas y la teoría, ¿cuántas vacaciones en familia, cuántas emergencias médicas cubiertas o cuántos años de completa y absoluta tranquilidad se terminan regalando simplemente por no actualizar la cuenta? Al final del día, es vida y es tiempo lo que se está perdiendo, no solo números en una pantalla. Totalmente de acuerdo. Duele en el alma ver eso. Y esto nos obliga a cambiar el tono para ir a nuestra sección final. Guerra contra los coyotes.
Así es, aquí tenemos que ser implacables y declarar la guerra contra los estafadores. Muchísima atención en casa con estas señales de alerta. Últimamente hay supuestos gestores que prometen retiros de efectivo rápido, ya sea por desempleo o matrimonio, y se promocionan brutalmente, sin pena alguna, en Facebook, TikTok o hasta en caleras de WhatsApp. Usan logotipos pirateados del IMSS o de la CONSAR para verse muy oficiales, pero el daño que causan es completamente irreversible. Te pueden hacer perder semanas cotizadas y destruir tu derecho a una pensión digna para siempre. Y es vital llamar a las cosas por su nombre. Estos tipos son coyotes, depredadores absolutos que buscan robarle la lana a la clase trabajadora. Lo que hacen es simular altos salarios por un día para poder sacar más dinero de tu cuenta, y a cambio te destrozan todo tu historial en el sistema de seguridad social, sin mencionar que obviamente se quedan con una tajada gigante de tu propio capital. Son una plaga. Y para que no quede ninguna duda, respaldado por los lineamientos oficiales de la CONSAR, la regla de oro inquebrantable es esta. En todo el sistema de ahorro para el retiro, ningún trámite tiene costo. Nunca. Si un supuesto intermediario o coyote te pide dinero por adelantado para consultar tu saldo o para hacerte un retiro o para cambiarte de fondo, aléjate inmediatamente. Es un fraude asegurado. Punto. Pero a ver, la buena noticia es que la solución está literalmente en nuestras manos y es súper personal y directa. Solo sigan estos 3 pasos para no depender de nadie. Primero, descargar la aplicación oficial y gratuita Afore Móvil en su tienda de apps. Segundo, validar la identidad de forma súper segura con una selfie y el Afore Token. Y tercero, ahí mismo, dentro de la aplicación, revisar la tabla de rendimientos del IRREN que discutimos hoy y hacer el cambio a la mejor opción en cuestión de minutos, directo y sin darle un peso a ningún intermediario. Con esto llegamos al final de esta guía de supervivencia. Si esta información les resonó, si sintieron que les abrió los ojos, es momento de suscribirse, dar like y por favor compartan este análisis en los grupos de WhatsApp de la familia, del trabajo, con sus compas. Necesitamos asegurar que nadie deje su dinero sobre la mesa ni caiga en manos de estafadores. Así es, no hay pretexto. Hay que informarse, tomar el control hoy mismo desde la app y hacer que cada peso que hemos sudado cuente para el futuro, porque en Finanzas para Mexas nos cuidamos entre todos. Y para irnos, les dejamos esta reflexión. Si cambiar el rumbo de tu futuro financiero y asegurar cientos de miles de pesos toma literalmente 15 minutos desde tu celular, ¿qué excusa queda para seguir regalando ese dinero el día de hoy? Nos vemos en la próxima.